Vamos a la palabra. Y vamos a una porción que se encuentra en Mateo versículo 14. Mateo 14 y vamos a leer a partir del versículo 22. Y dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no teman, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, ojo con esto, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén, aleluya. Señor, te damos gracias por esta porción. Sabemos que en todo traes bendición y traes enseñanza. Te damos gracias, Señor, por lo que hoy hablaremos aquí de ti, de tu palabra, de lo que hoy se derramará. Y permite que quede grabado en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra vida, y que lo podamos llevar a la práctica en todo momento. Y todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Entonces el tema del día de hoy le ponemos por título, ten ánimo, yo soy. Ten ánimo, yo soy. Es muy fácil que podamos perdernos lo sobrenatural, que no lo veamos o que nos parezca inalcanzable para nosotros poder ver lo sobrenatural. Es muy sencillo perdérnoslo, porque la fe es actuar o caminar o hacer o movernos creyendo primeramente que hay un Dios y creyéndole a Dios, porque no solamente la fe se ejerce sabiendo que hay un Dios, sino tenemos que saber y confiar en Dios. Porque yo creo que hasta alguien que usted se puede encontrar en la calle, si le pregunta acerca de Dios, cualquier persona le va a decir que sí hay un Dios. O sea, todo el mundo puede ser que crea que hay un Dios, o al menos piensa que sí hay un Dios. Pero verdaderamente creerle a Dios, ese es otro boleto muy diferente. Y el no creerle a Dios, pues es no ejercer la fe. Y al no ejercitar nuestra fe, pues nos perdemos de lo sobrenatural. La fe tiene que ser medida, y yo se los digo aquí, usted lo sabe, tiene que ser medida por nuestros pies. Porque la Escritura nos dice que tenemos que andar por fe. No nos dice usted tiene que hablar por fe, no, ¿verdad? Dice usted tiene que andar por fe. Y si es andar por fe, pues es caminar por fe. Y si es caminar, pues entonces de acuerdo a cómo caminemos, se va a notar nuestra fe. Nuestra fe se va a notar en nuestro andar.
y nuestro andar de acuerdo a lo que el Señor nos dice y creyéndole que así va a ser, y por eso caminamos en fe. ¿Vamos bien hasta ahí? Quiere decir que nosotros nos tenemos que mover. Por eso yo, si se ha dado cuenta, cada que iniciamos oro para que podamos poner en práctica la palabra de Dios. Porque yo conozco, mire, de verdad se lo digo, yo conozco mucha gente que conoce mucha palabra de Dios, pero que no la pone en práctica. Y conoce muchísimo, y hasta se memorizan los versículos, pero no ejecutan la fe. ¿Y cómo es que me doy cuenta que no ejecutan la fe? Es bien sencillo. Cuando entramos en problemas, y ahorita vamos a verlo un poquito más a detalle, pero cuando entramos en problemas o en situaciones que a veces no esperamos, ahí se nota nuestra fe. Ahí se puede notar nuestra fe. Hasta con nuestras expresiones, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, ahí se puede notar nuestra fe. En esta historia que acabamos de leer, vemos algo muy interesante y vemos algo único de los evangelios. Y esto único es que podemos ver cómo no solamente Jesucristo caminó sobre el agua, sino que por unos instantes Pedro también lo pudo hacer. Y no quiere decir que Pedro sea quien tuvo el poder de hacerlo, sino que lo hizo por medio del poder de Jesucristo. Y ahorita lo vamos a entender mejor. Pero es algo que podemos ver en este pasaje. Se camina sobre el agua y Pedro lo pudo hacer. Eso quiere decir que nosotros lo podemos también hacer. Y yo el día de hoy quiero que todo Pacto Vivo se llene de Pedros, no porque yo me llame también así, pero que se llene de Pedros, que podamos ser capaces de caminar sobre el agua. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? El Señor invita a sus discípulos a que suban a la barca. Ahí fue lo primero que me llamó la atención del pasaje, porque dice que el Señor los invita, o sea, les dice, órale, súbanse. Eso nos dice que no querían subir. Si usted lee el capítulo completo, se va a dar cuenta que en ese capítulo encontramos también el milagro donde el Señor alimenta a 5,000 hombres. Acababa de suceder ese evento donde el Señor había alimentado a más de 5,000 hombres, con todo y chilpayates, familia y todo, o sea que eran un titipuchal. Se había ejercitado inclusive la fe de los discípulos. Los discípulos habían visto de lo que nuestro Señor Jesucristo era capaz de hacer. O sea, lo acababan de ver, lo acababan de vivir ese mismo día. Entonces el Señor les dice, órale, súbanse a la barca y allá me esperan de aquel lado. A lo que ellos como que se resistían. Muy probablemente podemos concluir en que se resistían por dos razones. Número uno, la mayoría de ellos se dedicaban a la pesca, conocían el mar, ya habían estado googleando y vieron que en el meteorológico decía que se aproximaba una tormenta. Ellos sabían de eso, se dedicaban a la pesca. Entonces, no Señor, pues es que se ve como que va a llover o algo va a pasar. Ustedes vayan, les decía Jesús. Bueno. Pero es que si vienen los vientos en contra, ustedes vayan, les decía el Señor. Si vienen los vientos en contra, nos vamos a tardar más en llegar. Vayan. Pues, les estoy diciendo. La otra razón era la hora. Ya era un poco tarde para poder iniciar un viaje para llegar a la otra orilla. ¿Por qué sabemos que ya era un poco tarde? Porque el texto también nos habla y nos dice que ya estaban, dice, fíjese, se me perdió el versículo. Barca estaba en medio del mar, la cuarta vigilia, perdón, se me perdió el versículo 25. Nos está diciendo que ya estaban en la cuarta vigilia. Como venían los vientos en contra, quiere decir
que no iban a mucha velocidad y se les hizo todavía más tarde de lo que ya era. Entonces, número uno, no querían subir a la barca porque veían que iba a haber un mal tiempo, número uno, y número dos, porque la hora no era la hora adecuada. Entonces, por eso, al inicio dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿Por qué soy insistente en este punto? Porque son situaciones que en nuestra vida normal o en nuestra vida secular o en nuestra vida de este mundo, sabemos que a veces las condiciones no son las correctas, o por nuestra experiencia sabemos que no es lo más adecuado hacer. Pero si Jesús nos lo está diciendo, entonces nosotros tenemos que ser obedientes y hacerlo. Por eso quise recalcar este punto. Los discípulos sabían que no era ni la mejor hora ni el mejor momento por la tormenta que se aproximaba, pero aún así fueron obedientes. Aún así hicieron caso a lo que Jesús les decía. Aún así tuvieron fe y caminaron creyéndole a Jesús. Por eso lo quise recalcar de esta manera. Ellos sabían que no era el mejor tiempo y la mejor hora, pero aún así subieron a la barca y hicieron caso a Jesús. Eso quiere decir que va a haber muchas situaciones en nuestra vida donde, aunque nuestra experiencia nos diga que no es lo normal o que puede no ser lo mejor, pero si Jesús nos dice que así tiene que ser, así tiene que ser. Y algo como eso les decía en días pasados cuando hablábamos de Daniel. Y les decía que estamos viviendo tiempos donde la gente piensa que si todos lo hacen, entonces quiere decir que no está mal, que está permitido, que está bien. Pero no porque todos lo hagan quiere decir que está bien. La otra vez un muchacho me decía que en la actualidad estaba tan de moda tatuarse que para ser cristiano tenía que estar tatuado. Le digo, no. Dice, es que está muy de moda. No, pero no porque todos lo hagan significa que está bien. Y luego podemos debatir ese tema y luego les puedo dar esa enseñanza, pero no está bien tatuarse. Si ya lo estamos, si ya llegamos a Cristo así, no hay problema. Tampoco no quiere decir que los vamos a señalar y juzgar, no. Pero si ya llegó al Señor, ya no lo haga más, ya no se raye más, lo voy a decir así, ya no se raye más, ya, hasta ahí, ya, fue suficiente. Una vez un chavo me decía, oye, es que me falta todavía ponerle color, así déjelo ya no lo adorne, ya. Luego le puedo explicar el contexto, pero eso se lo pongo como ejemplo de que muchos chavos cristianos, como ven que otros chavos lo hacen, piensan que está bien. No está bien. Entonces estamos viviendo esos tiempos, ¿ok? Estamos viviendo esos tiempos. El Señor invita a los discípulos a subir a la barca y suben. Cuando estaban en medio de la tormenta, lo vieron venir. Lo vieron venir caminando y pensaron que era un fantasma y dieron voces de miedo. Dieron voces de miedo porque pensaron que era un fantasma. ¿Qué sucede aquí? Es algo bien interesante porque cuando nos invade el miedo, nos invalida la fe. Nos invalida la fe. Pensamos que a veces lo contrario a la fe puede ser el odio, o lo contrario a la fe puede ser el enojo o cualquier otra cosa, pero realmente lo contrario a la fe es el miedo. Cuando llega miedo a nuestra vida, se nos olvida la fe, o se aminora pues la fe, se disminuye. Entonces, estamos en un escenario
donde los discípulos se encuentran en medio de una tormenta, donde los discípulos se encuentran metidos en un problema, y tenemos que entender que una tormenta en nuestra vida es cualquier tipo de problema. Puede ser un problema familiar, puede ser un problema matrimonial, de finanzas, de trabajo, de su escuela, puede ser cualquier tipo de problema. Eso es una tormenta en su vida. Pero cuando pensamos que la tormenta es más grande de lo que nosotros creemos en el Señor, esa tormenta muy probablemente nos va a querer hundir o nos va a poder hundir. Entonces, tenemos que entender que si somos obedientes en el Señor, que aún y si obedecemos a Cristo, muy probablemente vamos a estar envueltos en algunas tormentas. Muy probablemente vamos a estar envueltos en tormentas. El que estemos en Cristo, el que estemos en la iglesia, no quiere decir que toda nuestra vida se va a solucionar. Muy seguramente vamos a vivir tormentas, pero tenemos que entender que si está el Señor con nosotros, de nuestro lado, vamos a salir adelante y vamos a salir victoriosos. Entonces, los discípulos están en un escenario donde tienen que tomar un riesgo, donde tienen que tomar una decisión, donde tienen que creerle verdaderamente al Señor. Y si revisamos las escrituras, nos vamos a encontrar con muchísima gente que tuvo que correr riesgos. Una de las historias más conocidas donde se arriesga a alguien a morir, y en este caso fue una mujer, es cuando la reina Esther se presenta delante del rey sin que el rey le hubiera llamado. Y el presentarse de esa manera significaba que ella podía haber muerto. También hace unos días vimos el caso de Daniel, de Ananías, Misael, Azarías, estos 4 jóvenes que tuvieron que tomar un riesgo y marcaron sus límites. Podemos ver también cómo los hijos de Israel tuvieron que caminar en medio de las aguas del mar para poder escapar de los egipcios. Así que muy probablemente vamos a tener tiempos en los que tenemos que tomar riesgos. Jesús les pide ir a la barca, ellos son obedientes, pero tuvieron que afrontar una tormenta. Olas que los azotaban, fuertes vientos, ya sabe. Todo eso bien padre que aquí a los de Chihuahua se nos es bien familiar, porque tenemos mar, ¿verdad? Costa, no se cree. Es que para nosotros es muy desconocido, ¿verdad? Porque no estamos familiarizados con el mar y con el agua. Pero eso normalmente le pasa a la gente que vive en costas. Así que aún y estando en la voluntad de Dios, tuvieron que atravesar la tormenta. Y como le decía, ya se encontraban en la 4ª vigilia. La 4ª vigilia, estamos hablando de entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Entre las 3 y las 6. Mucha gente dice que en ese horario es cuando está la noche más oscura, ¿verdad? Porque ya está por amanecer. Entre 3 y 6 de la mañana. Estaban en completa oscuridad. Y aunque Jesús no estaba con ellos, dice el pasaje que Él se apartó de ellos, los mandó a ellos de avanzada y Él se apartó para orar. Significa que ellos se encontraban en esa barca como a veces nos encontramos nosotros. Nosotros nos encontramos a veces en esa barca como estos discípulos, con miedo, enfrentando una tormenta y sentimos que Jesús no está ahí con nosotros. Eso mismo les pasó a ellos. Pero si leemos el pasaje nos dice que el Señor se apartó para orar. Eso a mí me recuerda a Romanos 8:34, que al final nos dice, el que también intercede por nosotros. Quiere decir que Jesucristo siempre está intercediendo por cada uno de nosotros. Él es el perfecto intercesor. ¿Por qué? Porque es totalmente hombre, pero también es total y completamente Dios. Entonces Él conoce la parte de Dios y la parte de nosotros como seres humanos y por eso puede interceder de una manera perfecta delante de Dios.
Así que Él es nuestro perfecto intercesor. Y Él muy probablemente estaba orando por los discípulos. Pero llega el versículo 27 y les dice el Señor. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temas. Imagínense, estaban en plena tormentón, bien oscuro. Todavía no ponían las luces nuevas que anda poniendo aquí el alcalde, ¿verdad? Esas luces LED. O sea, no se veía nada. Y de pronto ven venir caminando a alguien que en lo físico sabemos que no se puede caminar sobre el agua. Yo creo que cualquiera o más de 3 de nosotros se nos hubieran puesto los pelos de punta. Bueno, lo que quede de pelos de punta. Un fantasma, gritaron. Fantasma, ¿verdad? Un fantasma. Pero el Señor les grita: tened ánimo, soy yo, o sea, soy yo. Tranquilos. Eso nos habla de que el Señor, aun y cuando estaban en la tormenta, el Señor les dio, fíjese, el Señor les dio palabra. El Señor les habló. Y si el Señor les estaba hablando, les dio palabra. Nosotros cuando venimos aquí los domingos es para que el Señor nos hable por medio de las Escrituras. Eso es recibir palabra. Así que durante la tormenta ellos recibieron palabra, recibieron una enseñanza. Y esa enseñanza es una enseñanza que en sus Escrituras aparece 365 veces. O sea, una para cada día. Y eso dice: no teman. Si usted busca en las Escrituras la palabra no teman, la va a encontrar 365 veces para cada día del año. O sea que durante todo el año usted no tiene que tener miedo, no tema. Recibieron esta tormenta, pero recibieron esta palabra del Señor para darles ánimo. Eso quiere decir que estaba un grupo de adultos, 12 adultos en una barca, todos asustados, gritando como nenitas. Disculpen no, las mujeres yo creo más valientes que ellos, ¿verdad? Gritando y peleando ahí, yo creo que entre ellos, ahí abrazándose, no sé qué, no me puedo imaginar qué pudo haber sucedido, pero estaban todos muertos de miedo. Y Jesús les dice: no teman, yo soy, no teman. Versículo 28 dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, estaba bien asustado, yo no sé dónde dijo tanta cosa, ¿verdad? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Wow. Jesús, como ya le recalqué, Él le da el mensaje de no teman, yo soy. Se los dio ese mensaje a los 12. ¿Cuántos iban en la barca? Los 12 discípulos. Todos escucharon el mismo mensaje, todos escucharon la misma prédica, todos iban a la misma iglesia, pero solamente uno de ellos la agarró como personal. Solamente uno de 12, solamente uno lo tomó como personal y se dio la oportunidad de poder experimentar lo sobrenatural. Eso quiere decir, Pacto Vivo, que cuando usted escuche una palabra que es para toda la iglesia, no se quede únicamente en lo general. Tiene usted que buscar su palabra personal. Tiene usted que buscar su palabra rema. Tiene usted que buscar lo que Dios le quiere decir a usted en su vida. O simplemente cuando está escuchando una palabra, usted tómela para usted.
como una verdad y haga la suya esa palabra. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros leemos la Escritura, mire, cuando agarramos la Biblia, aquí tenemos en griego algo que le llaman grafé o grafo. En el griego es la Escritura, la Biblia. Cuando usted la abre y la lee, usted encuentra el logos. ¿Se ha escuchado esos términos? Entonces la Biblia es grafé. Lo que hay escrito es logos. Pero cuando usted lo lee y lo hace suyo, lo pone en práctica, eso se convierte en rema. Entonces cuando usted escuche una palabra, una prédica que es para toda la iglesia, usted agarre el rema que es para usted o que a usted le hace falta. Usted tiene que tomarlo. Pedro quería algo más. Él estaba haciendo una solicitud muy específica. Si de verdad eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Una de las razones por las que el Señor nos hace pasar por una tormenta es para que verdaderamente nosotros lo podamos ver. Es para que verdaderamente nosotros nos demos cuenta que Él estuvo ahí. Yo le decía ahorita al inicio que en muchas ocasiones nos damos cuenta que el miedo nos elimina nuestra experiencia con Dios, nos limita nuestra fe y no nos permite experimentar a Dios. Mire, hemos tenido casos donde hemos considerado que hermanos aparentemente muy maduros tienen algún acontecimiento y empiezan a vivir con ese miedo o con esa incertidumbre que les elimina la fe. Y los vemos en ocasiones devastados, donde han perdido la fe. Por eso sabemos a ciencia cierta que el miedo y la incertidumbre que nos causa el miedo nos evita poder vivir con fe, no nos deja vivir con fe. Y a todos yo creo que nos ha pasado en algún momento, en mayor o menor grado. Tenemos un problema, tenemos una situación que pensamos que no vamos a poder solucionar y empezamos luego con el negativismo, ¿verdad? Uy, no más a mí, ¿y por qué yo? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Y no. Nos pasa de todo, ¿verdad? Así que una de las razones por las que el Señor puede hacer que pases una tormenta es porque Él quiere que lo veas como no lo has visto antes. Porque ya sabemos que aunque estés en su voluntad, Él te puede pasar por tormentas. Así que es muy bonito, es muy fácil, es muy padre poder venir y congregarnos, aprender de Dios, conocer de Dios, pero en las tormentas, en los problemas, es cuando verdaderamente tú vas a poder experimentar la presencia de Dios, de verdad. Así que Pedro camina sobre la tormenta. Le dice, quiero caminar sobre la tormenta. Si eres tú, da la palabra, porque quiero caminar sobre la tormenta. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes queremos caminar sobre nuestros problemas? Que nuestros problemas no sean tan grandes y que podamos nosotros caminar sobre ellos, que no nos inunde, que no nos trague, que no nos absorba, que podamos caminar por encima de nuestros problemas. Yo creo que todos. Así que el Señor quiere que tú experimentes eso. Quiere que tú camines sobre las aguas, sobre la tormenta. 12 hombres iban en esa barca y solamente el Pedro pidió lo que los otros 11 no pidieron, el poder caminar sobre las aguas. Como le decía al inicio, acababan ellos de ver todo lo que era capaz de hacer Jesús alimentando 5,000 hombres.
los 12 que iban en la barca pudieron ver ese milagro, y los 12 que iban en la barca pudieron ver cómo se acercó él caminando, pero solamente uno quiso tener la experiencia. Solamente uno se atrevió a arriesgarse. Solamente uno le dijo, da la palabra para que, si eres tú, para que yo pueda ir contigo. Versículo 29 le dice, ven. Fíjese qué palabrón le dio el Señor, ¿verdad? O sea, no le dijo, mira, como dice Deuteronomio 28. No, nomás le dijo, ven. Así, sencillo, ¿verdad? Y empieza Pedro a descender de la barca. Yo me lo quiero imaginar así todo tembloroso, nervioso, sacando un piecillo de la barca. Y luego, caray, pues qué pisaría, ¿verdad? Y salió de la barca. Eso nos habla que al menos durante unos instantes, un momento, no sabemos, no nos dice cuánto tiempo fue, pero durante unos instantes él pudo sostenerse sobre el agua y caminar. No por él, sino por la palabra que Jesús le lanzó a él. Y la palabra únicamente fue, pues ven. Como cuando le decimos al Señor, sácame de este problema, pues sal. Le hago referencia a algo como esto para que nos demos cuenta que a veces para el Señor es algo bien sencillo. Y nosotros en nuestra mente queremos que nos dé una respuesta con versículos, profetas y todo, con música celestial. Y no, el Señor nada más nos va a decir, ven, sal, camina, muévete. ¿Qué le dijo a Moisés cuando estaba, que nomás veía el polvaderón de los egipcios que venían tras ellos? No te pongas a llorar. Que se callen, primero le dice, guarden silencio. Y luego ya en cuanto guardaron silencio, dice, ahora levántate, camina y levanta la vara. Eso le dijo. Entonces a veces esperamos que el Señor nos responda de una manera muy solemne, pero el Señor es más sencillo que eso. Nos va a decir, ven, camina, levántate, sal. Le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba por las aguas para ir a Jesús. Así que salió del bote y caminó en el agua. El agua, los vientos son el problema. Esa es la tormenta, esos son la tormenta. Pero cuando nosotros hacemos una petición, tenemos también que guardar silencio para escuchar la respuesta. Y cuando escuchemos la respuesta, ¿qué cree que sigue? Actuar, obedecer, hacerlo. Mire, yo en una ocasión les daba un ejemplo. Es como cuando vamos al médico. Vamos al médico porque tenemos ciertos síntomas. Y el médico nos manda a hacer análisis o exámenes, o nos da, o simplemente nos da medicamentos, nos da medicina. Pero cuando a veces no nos gusta el diagnóstico del médico, aunque el médico ya nos dio medicamento, ¿qué cree que hacemos? Andamos buscando otro médico. Andamos buscando otro doctor. Ok. Le creemos a ese primer doctor, vamos al doctor Simi, nos da muy buena receta, buenos precios, medicamento, accesible. Pero yo llego a la casa y echo el medicamento en un cajón y lo cierro. ¿Qué cree que va a pasar? Nada tampoco, ni me voy a sanar, ni nada va a suceder. ¿Por qué? Porque no me voy a tomar, no me estoy tomando el medicamento. Cuando nosotros le pedimos una respuesta al Señor, y el Señor en muchas ocasiones nos responde, pero no nos gusta la respuesta de Dios, ¿hacemos eso? ¿Guardamos los medicamentos y no los tomamos?
O simplemente andamos buscando a ver otro médico que me diga que lo que estoy haciendo no se llama pecado, que lo que yo estoy haciendo, así me quiere Dios tal y como soy. ¿Eso hacemos? ¿De verdad eso andamos buscando? Pero lo que tenemos que hacer es, si le estamos pidiendo al Señor una respuesta, el Señor nos la va a dar, pero en cuanto nos dé la respuesta, tenemos que caminar en esa respuesta. Tenemos que tomar el riesgo, tenemos que salir del bote, de la lancha, de la balsa, como usted le quiera llamar. Digo, para los de Cuba, ellos están más familiarizados con decir balsa. Tiene que salir de la balsa, mi Claudia. Sí. Así que Jesús no tenía favoritos. Tenía a 12 discípulos en la barca, pero solamente Pedro ejercitó la fe. Los otros 11 se quedaron conformes con el sermón de la iglesia y no buscaron su palabra rema para ejercitarla. Eso quiere decir que los 11 se quedaron sin experimentar lo sobrenatural. Por eso luego nos encontramos a mucha gente de los 11 platicándonos testimonios de Pedro. No sé si le ha pasado. Es que fíjate que mi hermana, hermano en Cristo, o mi hermano fulanito, le pasó esto y el Señor lo sanó. Le pasó esto y el Señor le hizo un milagro financiero. Le pasó esto y restauró su matrimonio. ¿Qué le quiero decir con esto? Que a veces por no ejercer, no ejecutar, no caminar en fe, no ejecutamos nuestra fe y nos quedamos únicamente dando testimonios de alguien quien sí lo hizo. Pero aquí la idea es que todos y cada uno de nosotros podamos tener un testimonio de lo que Dios hace con nosotros, en nuestra vida, en mi vida, en la vida de usted. Porque el bote estaba lleno de cristianos, 12 cristianos, y solamente un cristiano caminó por fe. Los 12 estaban salvados, los 12 tenían salvación, los 12 iban a la misma iglesia y recibían la misma enseñanza, pero solo uno caminó por fe. Así que Pedro caminó sobre el problema. Pero fíjese, hasta aquí vamos muy bonito, ¿verdad? Bien, qué padre el Pedro. Pero ¿qué cree que le pasó al Pedro? Iba re bien el cuate. Tenía que llamarse Pedro. Iba re bien, le estaba yendo re bien. Ya estaba sobre el agua. Pero dice el versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Ahora mi pregunta es, ¿cómo vio el viento? ¿Usted puede ver el viento? Digo, a menos que sean polvaderones como los de aquí de Chihuahua, ¿verdad? ¿Cómo vio el viento? El viento no se puede ver. Y luego dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Primer acto, se animó a caminar por fe. Segundo acto, vio algo que no podía ver, pero él lo vio. Y empezó a gritar de miedo, sálvame. Al momento, versículo 31, Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Y luego, ¿cuál es la última pregunta? ¿Por qué dudaste? Nomás le faltó que le diera un zape, ¿verdad? Ibas re bien, ya te habías bajado de la lancha. ¿Por qué dudaste? Ya Pedro caminaba en el agua, pero viendo el viento, que el viento es invisible, o sea, eso significa que no lo vio, lo sintió. Eso quiere decir que también ese mismo viento lo sentía cuando estaba arriba de la barca, arriba de la lancha. No había nada nuevo, no había nada diferente,
El mismo aire que le daba arriba de la lancha le daba acá afuera. Pero estando acá afuera de la lancha, dice que lo vio. ¿Qué quiere decir? Que lo que tuvo Pedro o lo que le sucedió a Pedro fue un cambio de enfoque. Tuvo un cambio de enfoque. Ya les vi cara de que, ay, ¿qué nos estará diciendo el pastor? Tuvo un cambio de enfoque. ¿Qué quiere decir? Que se enfocó en el viento y las aguas. Su primer enfoque fue en Jesús. Lo primero que vio fue Jesús y le dijo, dame la palabra. Jesús se la dio y él obedeció y estaba enfocado en Jesús. Pero por un momento dejó de enfocarse en Jesús y se enfocó en el agua, se enfocó en el viento, empezó a usar su razonamiento y dijo, pues ¿por qué estoy parado aquí? Si la lancha, caray, los de la lancha van allá. ¿Me estoy explicando? A veces nosotros empezamos a caminar por fe, pero nuestra mente nos hace esa mala jugada de empezar a usar nuestro razonamiento. ¿Y por qué? Y empezamos a preguntarnos el por qué y el por qué y el por qué. Cambiamos nuestro enfoque. Ya nuestro enfoque ya no está en Cristo, ya no está en la fe, ya no está en lo que el Señor nos está diciendo, en lo que el Señor nos está enseñando, en lo que el Señor nos está fortaleciendo. Ahora nuestro enfoque nuevamente está en el raciocinio y en el problema. Eso empieza nuevamente a hundirnos. Nos enfocamos en el problema y nos empezamos a hundir. Eso fue un cambio de enfoque, por eso le digo yo que es un cambio de enfoque. Nos fijamos en algo diferente, en algo que no tenía que ser. Cuando nos enfocamos en nuestras circunstancias, las circunstancias nos van a tragar. Pero si empezamos a tener esa mirada en Jesús, en la victoria, en lo que Él nos dice y lo que Él nos puede dar, vamos a salir victoriosos. Vamos a salir en victoria. Eso quiere decir que a veces nuestras circunstancias reemplazan a nuestro Salvador. Reemplazan a nuestro Salvador. Cuando hacemos ese cambio de enfoque, entonces el problema nos empieza a succionar y nos empieza a hundir. La manera de saber que tu enfoque es correcto no es el que cambia tu situación drásticamente, sino el que entiendas que tú ya estabas en ese problema, pero que el problema no es más grande que Jesús y que tú en este momento te encuentras caminando sobre ese problema. El problema no te está hundiendo, el problema no te debe de hundir. Tenemos que seguir creyendo en el Señor y tenemos que seguir caminando de acuerdo a su palabra. Y su palabra fue, ven. Por eso Jesús le dice, hombre de poca fe. No le dijo que no tenía fe, nomás le dijo tenía poca fe. Así que vino de mucha fe a poca fe. ¿Y cuál fue la razón de venir de mucha a poca fe? El enfoque, el miedo. Cuando se enfocó en su problema, en su situación física real, empezó a tener miedo y el miedo eliminó su fe. Perdió su fe porque se incrementó el miedo. La fe bajó, el miedo subió. Cuando nosotros bajamos el miedo, la fe sube. Cuando se cambia el enfoque, la fe puede disminuir. ¿Qué otro sticker? ¿Qué me hacen stickers? ¿Para dónde? Mirada así en el horizonte. Oiga, no, déjeme le platico. Bueno, sí le voy a decir.
Es que a veces me encuentro pósters así de hermanos que andan por ahí evangelizando y predicando y unas fotos así muy inspiradoras. Entonces yo las veo y me dan risa, por eso le digo. Pero bueno, vamos a seguir. Así que el enfoque es la llave que nos va a abrir la fe. Si nosotros nos empezamos a enfocar en las Escrituras y empezamos a ver a toda esa gente que hace grandes cosas, grandes proezas, que confiaron en el Señor, que toman riesgos, aún sin saber el resultado, nosotros también lo podemos hacer. Fíjese, es bien interesante. Usted sabe que en Hebreos 11 hay todo un salón de la fama de la fe. Ya lo hemos predicado y pronto a lo mejor le vuelvo a dar otra repasada, porque siempre es bueno volver a revisar ciertos temas. Muchos de esos grandes hombres y mujeres que están en el salón de la fama de la fe caminaron por fe, hicieron proezas por fe y no vieron la promesa cumplida. Eso es bien interesante. ¿Qué quiere decir? Que en muchos de los casos el Señor les había dado una promesa que ellos creyeron firmemente y fielmente, y aún ellos terminaron sus días y no vieron la promesa 100% cumplida. Pero ellos sabían en su interior que sus hijos, los hijos de sus hijos, sus próximas generaciones iban a recibir la promesa. Por eso era bien importante para ellos poder transmitir ese pacto de generación en generación. Por eso el Señor constantemente nos dice, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Usted tiene que empezar a creerle a Dios y tener esa fe lo suficientemente grande para que digan, el Dios de Juan, de Kevin y del hijo de Kevin. Amén. De esa manera, para que la fe siga en la familia, para que la fe siga fortaleciendo esa familia y que puedan ver la mano de Dios en la familia. Así que es una cuestión de enfoque. Mire, cuando David enfrentó a su tormenta, ¿sí sabe cuál David? El de Goliat. Goliat era la tormenta, era un problemón, como de 3 metros, pochudo, sudoroso y oloroso. Imagínense un filisteo así sin bañarse. Un problemón de 3 metros y David no vio el problema. David vio a un pobre filisteo que no tenía pacto con Dios. Porque dijo, a este incircunciso le tienen miedo. ¿Eso qué quería decir? Que él sabía que ese filisteo no tenía pacto con Dios. El enfoque de David era un enfoque diferente al de sus hermanos y de la demás tribu de Israel. Era un enfoque distinto. Usted debe de tener ese enfoque diferente. Él solamente veía a ese gigante sin pacto y los demás veían un gigantón muy oloroso. Algo que también tenemos que hacer es entrar en adoración. La adoración, créame que es muy importante. Mire, normalmente estamos acostumbrados que el adorador nos exhorte y cante y diga, y si se da cuenta yo no lo hago mucho, y no lo hago mucho por 2 cosas, porque a veces no lo sé hacer bien, y número 2, porque no se le debe de estar exhortando. Usted tiene que ser un adorador en espíritu y en verdad, que adore desde que está en su casa. Ya desde que viene camino para acá ya tiene que venir con ese corazón de quiero cantarle al Señor por lo que ha hecho el Señor en mi vida. En agradecimiento. Esa es la adoración. ¿Cómo termina el pasaje que vimos ahorita? Dice que todos los discípulos terminaron adorándole al Señor y le dijeron, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Eso es adoración. Cuando usted viene aquí a la iglesia y que le cantamos al Señor, tenemos que cantarle, porque es reconocer su grandeza, reconocer que Él es el Hijo de Dios. Entonces, no se espere hasta que lo estén exhortando. Usted ¿cómo se dice? Que no tenga inhibiciones, desiníbase y cante,
levante las manos, aplauda, haga a un lado a Carito y baile ahí con ella también. O sea, que todo mundo podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Mire, muchos de nosotros queremos los milagros, pero no queremos cambiar las cosas. No queremos cambiar nuestra situación. Y ahí es cuando todos gritamos, sálvame. Pero no queremos cambiar nuestra vida, no nos queremos comprometer. Así que el Señor lo que va a hacer es que va a dejar que te hundas un poquito, que sientas que te puedes ahogar, para que entonces grites, sálvame. Entonces Dios necesita que te enfoques en Cristo, que te enfoques en Él, que el enfoque en tu vida sea únicamente un enfoque hacia Dios, hacia Jesucristo. Así que tenemos todos que aprender la lección. Dice versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se refiere a Pedro y a nuestro Señor Jesucristo, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Sabes? Y sabemos que el Señor hace milagros, pero para poder ver realmente quién es y el poder que tiene, tenemos que atrevernos a caminar sobre el agua. Tenemos que atrevernos a salir de la barca. Porque si no nos atrevemos a salir de la barca, vamos a ser como los otros 11, que ahí se quedaron únicamente en el mensaje, únicamente en la palabra, pero no ejecutaron la palabra que el Señor les dio. Hay una anécdota, yo la he leído de diferentes formas y en diferentes lugares, pero hay una anécdota donde venían varios pasajeros en un avión y el avión empieza a vivir turbulencia, ¿verdad? Empieza a experimentar turbulencia. No sé si le ha pasado a usted que va en el avión y se estremece poquito y se quiere agarrar así como que de lo que sea, ¿verdad? Oiga, a mí en alguna época me tocó volar en unas avionetitas de esas antes había una línea local de aquí de Chihuahua que se llamaba Leo López. Eran unas avionetitas chiquitas, cabían 3 pasajeros y el piloto. A mí me tocó viajar un par de veces en esas avionetitas. Y ahí sí se sentía que andaba uno cerca del Señor. Ahí se ponía a orar porque se ponía a orar. Se estrujaban bien padre, ¿verdad? Y las avionetitas. Bueno, pues venían en un avión, empieza a vivir turbulencia y todos empezaron a asustarse, pero había un niño pequeño que andaba jugando con otro avioncito y él también andaba jugando ahí. Entonces una mujer le dice, oye niño, porque aparentemente como que estaba solo, y le dice, oye, ¿qué a ti no te da miedo las turbulencias? Y dice el niño, no sientes feo que se estruja o que hay un problema en el avión. No, dice, claro que no me asusta. Le dice, y no me asusto porque mi papá es el piloto y yo sé que lo va a solucionar. Así que así es como usted se debe de sentir. Aunque estemos en el problema, aunque haya turbulencia, usted tiene que confiar que Dios, que su papá es el piloto. Su papá es el que lleva su vida. Así que dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decir que Él es el creador y es el que la va a completar. Es el que te va a hacer salir de la barca y que también te va a llevar rápidamente a la barca nuevamente. Esta historia se repite en los evangelios. Aquí en Mateo, donde la leímos, es donde está un poquito más a detalle. Pero en Juan 6:21, que también nos habla del mismo acontecimiento, dice algo bien interesante. Porque dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca a nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. ¿Se acuerda que yo le dije que casi los forzó a que se subieran y que no querían subirse por la tormenta y por el horario? Y se habían tardado en llegar a la orilla porque traían viento en contra. Pero en cuanto se subió nuestro Señor Jesucristo,
inmediatamente